Voz Deportiva, verdad, pasión y fútbol. Tú escuchas Voz Deportiva. 19:09, estamos aquí en vivo y en directo por la 92.5 Radio Bonita FM con Voz Deportiva, verdad, pasión y fútbol. Justamente ya a muy pocos días, a la vuelta de la esquina prácticamente tenemos el duelo de O'Higgins en condición de visita enfrentando a la Universidad de Chile por los cuartos de final de la fase regional de la Copa Chile. Para hablar de eso y más, estamos aquí muy bien acompañados por un grande, por el tesoro de Voz Deportiva, Gabriel Aros Mansor. ¿Cómo le va, Gabriel? ¿Cómo dice que le va? ¿Cómo está, Nicolás? Qué presentación, sí. Qué generoso, aquí dadivoso, ¿verdad? Con sus conceptos, creo que no me siento merecedor a tanto halago. Le agradezco. Acostúmbrese. Le agradezco, Nicolás. No hay problema. Bueno, Gabriel, ya comenzando de lleno con el programa, para hablar del duelo frente a Universidad de Chile, es meritorio también hablar respecto de lo que ha acontecido O'Higgins en esta semana. Hace muy poco se había disputado el amistoso, o cerró la intertemporada O'Higgins en este caso, con encuentros preparatorios ante Curicó Unido y ante Unión La Calera. Usted estuvo presente, si nos puede comentar qué es lo que pudo ver, qué es lo que pudo apreciar y rescatar en este caso, o algo que le haya preocupado de cara al partido contra la U. Bueno, digamos que fueron 2 partidos. Alguien por ahí dice son 4 partidos. No, claro. Son 2 nomás. Así es lo mismo que con la diferencia que juegan 2 tiempos, claro, que no son de 45, sino que son de 30. Pero es prácticamente un partido con 2 tiempos de 30. Entonces, hubo 2 partidos. 2 partidos, ¿verdad? Uno que tenía una formación mixta y, bueno, tanto Calera como O'Higgins también creo que, no sé, también se formará parte de un acuerdo previo entre los técnicos, pero ambos equipos no mostraron, ¿verdad?, sus caras titulares. Entonces uno también empieza a hacer conjeturas. Por ejemplo, en el caso de O'Higgins, el próximo miércoles ya deberá enfrentar un partido de Copa Chile. Así es. Y en el formato de Copa Chile tiene que incluir valores juveniles. Tiene que haber un mínimo de jugadores juveniles. Por lo tanto, esto tiene que ser incorporado, ya sea en la nómina como así también en el transcurso del partido. Por lo tanto, quizás sea eso el tema de que vimos precisamente esta mixtura de jugadores, porque distinto sería si se hiciera la previa a un partido por los puntos o por el campeonato oficial. Entonces ahí obviamente ya si quiere entra con el jugador sub-20 o si no lo deja en el banco sur. Pero en estos partidos tienes que necesariamente entrar con 2, porque no sé, salvo error u omisión, tienen que jugar 130 minutos. 2 jugadores tienen que sumar 130 minutos. Así es. Entonces, ¿vio caras nuevas en estos amistosos usted? Sí. Muchas. Gabriel Pinto, por ejemplo. Ahí lo habíamos mencionado. ¿Qué vio de Gabriel Pinto? Bueno, Gabriel Pinto es un jugador, ¿verdad? Como le gustan a algunos técnicos, ¿sí? Que sean polifuncionales. Muy bien. Y Gabriel Pinto, si nos puede detallar en este caso, Gabriel, ¿en qué posiciones juega? ¿De qué manera se puede desenvolver dentro de la cancha? Bueno, Gabriel Pinto es un mediocampista. Es un mediocampista de corte que también de proyección. O sea, tiene esa mixtura. Pero fíjese que en este partido el técnico como que lo retrasó un poco más, ¿no es cierto? Poniendo, ¿verdad?, en la última línea. Digamos que para estos 2 partidos O'Higgins utilizaba una línea de 3. De 3 con 2 laterales volantes. Entonces, más o menos por ahí iba encaminado este tema del partido. Hizo minutos, por ejemplo, el jugador Castillo, de jugador que se está esperando la nacionalización, porque tenemos 2 Castillos. Arnaldo es claro, tanto Cristóbal, ¿no es cierto?, como Arnaldo, que son los Castillos que están incorporados. Entonces, bueno, Castillo, Arnaldo, incorporado porque acuérdese que tuvo una lesión, tuvo en el hombro, una clavicular, si no mal recuerdo, y eso lo mantuvo al margen, ¿no es cierto?, de las últimas presentaciones. Pero ya está en condiciones, de hecho, ¿no es cierto?, en el segundo de los equipos estuvo ahí presente Arnaldo Castillo. Perfecto. Y sobre todo, me llama la atención en este caso de Gabriel Pinto,
que es un mediocampista, usted lo mencionó ahí, más de labores defensivas, y es algo que se ha venido repitiendo en O'Higgins, que ha sacado varios jugadores que proyectan mucho. Hay algunos que incluso se han consolidado en ese puesto y han emigrado de O'Higgins. Podemos mencionar el caso de Los Fuentes, el caso de Tomás Alarcón, lo que venía haciendo Cristóbal Castillo, y ahora se sale otro nombre, en este caso a la mesa, como es Gabriel Pinto. Gabriel, valga la redundancia ahí como... Claro, entonces quizás sea por esto, estimado Nicolás, buen Nicolás, que por ejemplo la probable, posible partida del jugador Moya, el técnico la verdad es que lo va a sentir porque lo considera un muy jugador, un jugador que tiene muy buen pie en el campo de juego, pero que obviamente eso le va a dar a él tarea, ¿verdad?, para buscar un jugador que le cumpla con lo que hacía Moya en la cancha. Y me imagino, esto estoy elucubrando de mi parte, que por ahí él está enfocado precisamente en darle minutos a este jugador Gabriel Pinto, que es un jugador de proyección. Ya la otra vez, por ejemplo, cuando O'Higgins fue campeón frente a Católica, si no mal recuerdo, él fue partícipe en una de las jugadas que terminó con gol, ¿no es cierto?, para O'Higgins de Rancagua. Entonces es un jugador que se proyecta, y qué bueno de que O'Higgins pueda, ¿no es cierto?, seguir mostrando jugadores. Hace poco estaba escuchando un programa de unos muchachos que admiro, aprecio mucho, ¿verdad? Y por ahí a veces como que eran un poco, no sé, eran un poco fuertes en la crítica. ¿Sí? Estaban criticando precisamente el trabajo formativo O'Higgins, que no estaba dando jugador el primer equipo. Entonces yo creo que por ahí uno tiene que admitir que a lo mejor no es lo mejor, porque a lo mejor muchos de esos chicos, muchos familiares pueden estar escuchando ese programa. Entonces si uno ve, por ejemplo, que el último triunfo O'Higgins consiguió en condición de visitante, siete, claro, ¿no es cierto?, estuvieron ahí presentes y formados en la cantera O'Higgins. Entonces quiere decir de que O'Higgins, a través de su trabajo, está aportando jugadores, ¿verdad?, al fútbol profesional. Y el otro día, por ejemplo, cuando conversamos acá en estos mismos micrófonos, ¿no es cierto?, claro que en otro lugar, con Fernando Vergara, él nos señalaba, por ejemplo, que también en el trabajo formativo está Casanova, hoy titular en la U, está Vidal, ¿no es cierto?, que es otro jugador, ¿no es cierto?, que ha tenido un paso exitoso por el fútbol nacional, está César Fuente, por ejemplo, y tantos jugadores que están, y los mismos jugadores que hoy están en el primer equipo, ¿no es cierto?, de la cantera, más otros que andan en otras partes, por ejemplo, con éxitos importantes, por ejemplo, citar el caso del Central San Juan, que si bien es cierto, O'Higgins lo rescata por ahí de un torneo nacional, pero obviamente ahí también se demuestra el ojo que han tenido, ¿verdad?, los captadores de jugadores para el club celeste. Vidal, Benjamín Vidal, que en su momento también fue un jugador importante en O'Higgins, emigró a otro equipo, salió campeón con la Universidad de Chile también. Bueno, Benjamín, ¿y a quién dije yo antes, después de Casanova? Bastián San Juan había mencionado. Sí, no, Benjamín Vidal, claro que Benjamín sí. Vidal, que bueno, son algunos de los tantos casos, y es importante también este tema de los canteranos. Bueno, todos saben que ya en julio va a arrancar la Copa Libertadores Sub-20, y ayer también lo comentábamos, Gabriel, la salida de Moya, que esto también, más que todo, abre una oportunidad para poder mostrar a nuevos canteranos, a nuevos jóvenes, darle una puerta de acceso al primer equipo, donde en ese puesto concretamente creo yo que O'Higgins no lo sufre mucho si es que tiene que buscar de la cantera. Creo yo que siempre hay buenas oportunidades, siempre, o más que oportunidades, siempre hay buenas alternativas. El propio técnico lo dijo en entrevista ahí en Alejos, cuando señaló que, claro, en caso de concretarse lo de Moya, que es prácticamente un hecho ya, falta que lo oficialice el club nada más, habría que buscar desde dentro. Y él nombró ahí algunos jugadores, sí, que le llamaban la atención, uno de ellos Pinto, pero también hay otros que perfectamente podrían cumplir dicha tarea. Claro, y se refirió, por ejemplo, también a Cristóbal Castillo, que un jugador, ¿no es cierto?, que claro, se proyectaba muy, pero muy bien. Si bien es cierto, era un poco vehemente, le costaban tarjeta amarilla, ¿verdad?, claro, prácticamente en todos los partidos, y hasta cuando le pidieron, obviamente, que midiera un poco su vehemencia en el campo de juego, y cuando tuvo esa lesión. Acuérdense que, por ejemplo, en su Castillo minuto... debutó con Dalcho, ¿no? Dalcho, sí. Castillo, por ejemplo, en su minuto
junto a Juan Fuentes se lesionaron en O'Higgins. Sí. Y eso significó que había que buscar un jugador con esa característica. Y ahí se fijaron en un jugador que tenían desechado, así literalmente, en la Universidad de Chile, Camilo Moya. Y, claro. y mírenlo ustedes, hoy... Que vino de agente libre. Claro, imagínense hoy, Camilo Moya está posiblemente siendo contratado en el fútbol griego. Entonces nos imaginamos que para él, para el jugador, de ser de tremenda gratitud que hoy, ¿no es cierto?, todo el mundo está hablando de Camilo Moya, cuando acá muchos no nos gustaba su juego, ¿no es cierto?, en la cancha, porque así somos acá. Después que son vistos, son avisorados por otras instituciones, como que ahí recién, por ejemplo, como que le damos mayor valor, la damos importancia. Sí, o sea, y le voy a esto graficar con un ejemplo, estimado amigo Nicolás. En los años 90, ya pongamos el 87, 88, 89, 90, había un jugador que alternaba en el equipo Higgins, jugaba, a veces sí, a veces no, pero siempre destacaba. Por ejemplo, cuando estuvo Nelson Acosta, siempre lo ocupaba cuando necesitaba rescatar puntos en condición de visita. Y el público acá rancagüino como que no le gustaba mucho, quizás, ¿me entiende?, porque sea un jugador formado en casa, pero era criticado. Yo en ese entonces trabajaba, discúlpeme que lo haga, ¿no es cierto?, así en primera persona, trabajaba en el programa Caravana Celeste del Deporte, del extinto, ¿verdad?, Guillermo Farrú García, un gran jefe que tuve, ¿no es cierto?, en aquellos años. Y nosotros ahí en ese programa siempre premiamos a la figura en la cancha, y siempre por ahí, ¿no es cierto?, aparecía, y regalábamos en ese entonces unos calzados de que la fábrica era de un dirigente de Unión Española, regalaron un calzado. Sí, pero de buena calidad. Es como perfecto. Si hoy regaláramos, por ejemplo, un Panama Jack, perfecto, entiendo. Un guante, o sea, buen calzado. Y me recuerdo que siempre se ganaban los premios, a veces Nelson Tapia, y que, por ejemplo, antiguamente los cordones de los calzados todos eran de color o café o negro, dependiendo, ¿no es cierto?, del zapato que uno usara. Y después cuando aparecieron estos cordones ya como amarillo, ¿me entiendes? Entonces él decía que esos cordones venían con pila por bueno, Gabriel Mendoza se ganó muchos premios con nuestro programa, lo destacamos, pero sin embargo al público no le gustaba, no le gustaba. Y cuando en una oportunidad, gracias a un dato que me dio Mauro Fernández, Mauro Fernández me dio el dato, me dice: Gabriel, el Coca se va a Colo-Colo. Y ¿qué es lo que hice yo? Obviamente, ya después de haber chequeado la información, en Caravana Celeste del Deporte, yo doy a conocer la información. Muchos esos que no les gustaba Coca Mendoza en el O'Higgins, criticaban que era mentira, que no podía hacer. Bueno, Coca Mendoza juega un día sábado en O'Higgins, el día martes ya está entrenando con Colo-Colo, con aquel Colo-Colo de Mirko Josic, y que luego alcanzó, ¿no es cierto?, la Copa Libertadores de América. Así es. Entonces, aquí voy con esto. Por dar una analogía en este caso. Claro, aquí voy con esto, ¿no es cierto?, que a veces acá como que no como que minimizamos el trabajo, como que no le damos importancia a lo que hay. Claro. Y muchos jugadores tuvieron que salir de O'Higgins, por ejemplo, mostrar su fútbol en otro lado para ser consagrados. Claro, pero ahí pueden haber opiniones y opiniones. Por ejemplo, también hablando en el caso de Camilo Moya, que al darse a conocer la noticia de esta venta al fútbol griego, muchos en este caso pudieron coincidir en que Camilo Moya quizás era un jugador que, y aquí lo hablábamos varias veces, cuya labor se notaba más cuando fallaba que cuando hacía un partido regular. Por ejemplo, un partido regular de Camilo Moya, claro, podía pasar desapercibido más que todo por la posición en la que cumple el jugador, pero un fallo de Camilo Moya significaba una contra peligrosísima del rival que podría terminar eventualmente en un gol, y es por eso que quizás se notaba más.
Personalmente, creo yo que la partida de Camilo Moya, bueno, abre una oportunidad y para mí no era un jugador relevante, o sea, más que relevante, que sea un irreemplazable en el equipo. Creo yo que pueden haber, en este caso, mejores alternativas y bueno, desearle el mejor de los éxitos al jugador en caso de que se concrete su partida. Se nos suma alguien más al panel. Todavía está abierta la temporada de fichaje, Diego, al menos por el día de hoy, y se nos suma aquí a Voz Deportiva el titán de la región. ¿Cómo le va, Diego? ¿Todo bien? Todo bien, muchachos, Gaby, Nico. ¿Sí? Estamos ahora bien, ahora sí, partimos mal. No, si estamos bien. Partimos mal, Diego. ¿Se escuchaba? No, está. Por favor. Usted me está... No, muy bien y... Bueno, interesante lo que hablaba Nicolás, Gaby, porque creo que por ahí puedo encontrar similitudes quizás en mi pensar. Mi opinión personal, digamos, respecto a Camilo Moya, su desempeño también en el esquema, y creo que por lo menos coincido contigo en que Camilo Moya, lamentablemente para él, quizás fue mucho más llamativo las veces que erró, Sí. que las veces que hizo buenos partidos, pero lo que sí quiero, para redondear un poquito la idea, es que esto también marca un poquito la inconsistencia que marca también, valga la redundancia, al equipo. Esta inconsistencia que el equipo no ha sido capaz de mantener un rendimiento prolongado durante los partidos. Hemos visto pasajes de buen fútbol durante los partidos de O'Higgins. Y pasajes de muy mal fútbol. Sí, claro, también. Pero son los menos. Y eso es lo que también marca, por ejemplo, el rendimiento de este jugador en particular, que es Camilo Moya, donde ha tenido buenos partidos. Si uno desglosara, digamos, partido a partido, me imagino que el rendimiento va a estar mucho más positivo que negativo. Pero, ¿y dónde está este pero grande? Es que los errores de repente que ha tenido Camilo Moya han sido, digamos, fatales. Valederos de goles en contra. Entonces, es difícil borrar un poquito esa estadística. Por lo tanto, creo que sí, coincido en eso de que uno se queda más quizás con esa mala imagen. Sin embargo, como lo dije, es un jugador que es claro reflejo de este equipo también. Bueno, también es uno de los jugadores que más minutos ha sumado en el actual torneo. Entonces, eso habla, ¿no es cierto?, de que ha sido importante para el técnico, y el otro día lo refrendaba el técnico cuando estuvimos ahí, ¿no es cierto?, en Alejos. De hecho, él lo menciona, Gabriel, que dice, quizás no muchos puedan coincidir en esto, pero es difícil encontrar a un jugador como Camilo Moya en el plantel, o que no hay ningún otro jugador que cumpla las características de Camilo. O sea, la relevancia que le da al jugador no es la misma que desde el estadio, que la gente, hablo quizás de la mayoría, porque también pueden haber más de alguno que haya encontrado positivo el rendimiento de Camilo Moya, pero al menos lo que se percibe de la gran mayoría es que no encontraba eso mismo, no tenía la misma visión que tenía el técnico sobre Camilo Moya. Pero Oye, bueno. por aquí me están aportando datos de lo que conversamos, ¿no es cierto?, recién en el programa. Calzado Gino era de Abel Alonso. Y también estaba los zapatos Mingo. Mingo. La gente que está aportando, claro, dice. No, esto es un repaso de la historia. Gabriel, está Guillermo Cubillos, Hugo Herrera también. De los jugadores que ha formado, ¿no es cierto?, Higgins de Rancagua. Gino, dice, Calzado Gino. Atenta ahí la audiencia. Claro, a propósito de los premios que dábamos, ¿no es cierto?, por allá en los años 90, en aquel extinto programa, ¿no es cierto?, de la Caravana Celestial Deporte. Perfecto. Muchachos, 19:28 minutos. Nos vamos a un alto muy breve y ya volvemos. Voz Deportiva, verdad, pasión y fútbol. Tú escuchas Voz Deportiva. 19:34 minutos, estamos de vuelta con más Voz Deportiva, acá, verdad, pasión y fútbol. Y bueno, también hacer mención a una sensible noticia que se dio a conocer el día de hoy, que involucra a un ex jugador de O'Higgins, histórico de Boca Juniors, que dejó una huella ahí en el fútbol argentino, el primer 10, justamente trasandino mundialista, que justamente lo llamaban. Así es, Alfredo el Tanque Rojas. Era centro delantero el Tanque. Así es. Y que precisamente tuvo ahí un paso por O'Higgins en 1971, con la conducción de Isaac Carrasco, y que posteriormente ya en el 72 emigró a Católica, ya marcando el fin de su época
en el fútbol, Gabriel. Claro, tenía una particularidad, tenía muy buen rechazo, o sea, tenía muy buen cabezazo, por lo tanto, un centro bien servido prácticamente era un Gol seguro. Era un gol seguro. Alfredo Tanque Rojas jugaba. ¿Por qué el Tanque? Por su corpulencia, Ya, porque imagino, era un tipo corpulento, claro. Y claro, vino a O'Higgins de Rancagua y posteriormente pasó a la Universidad Católica para luego también cumplir funciones así como las que hacía o como las que hace actualmente, ¿verdad? Paul Van Trek en O'Higgins. Ya. ¿Ah? Tenía, ¿no es cierto?, un cargo, y yo la última vez que lo vi fue en el año 1992, ahí en el Estadio Sausalito de Viña del Mar, con ocasión de un partido por Copa Libertadores de Boca Juniors con Santiago Wanderers, que jugaron ahí, ¿no es cierto?, en el Estadio Sausalito, y ahí tuve la oportunidad de conversarle, y más que hacerle una entrevista, de lo que era que nos hiciera un repaso, ¿verdad?, lo que fue su permanencia, su estadía acá, ¿no es cierto?, en Rancagua y en el club O'Higgins. Y ahí se acordaba de muchos jugadores, de Jorge López, del Coto Acevedo, al Negro Pino, del Chico León, del Oso Díaz, que era un compatriota que jugaba al arco, estaba también Manuel Contreras, por ejemplo, estaba César Valdivia, jugadores de aquella época, ¿verdad?, de O'Higgins de Rancagua, y tenía por ahí de compañero a otro que también era centro delantero, como era Fernando Pérez, el Volado Pérez, que era de San Fernando. Mire. Y que estaba, ¿verdad?, en aquel equipo del año 1971. Qué bueno. Mire, y justamente en base a esta información también hay comentarios de nuestros seguidores en redes sociales, porque también generó sorpresa para muchos, sobre todo varios de ellos que lo vieron jugar, lo vieron vestir la camiseta celeste, precisamente. Por ejemplo, Manuel Reyes, un gran jugador seleccionado argentino del Club Boca Juniors, un jugador potente, goleador. Vistió la celeste de O'Higgins, Tanque Rojas, descansa en paz. José Munizaga, grande y celeste, y gracias. En Instagram, por ejemplo, Enrique Ricardo Barrientos, que en paz descanse el Tanque Rojas. Y Moncho Zamorano comenta, que en paz descanse, gran goleador, gracias por haber vestido la celeste. Saludos al cielo. Nuestros comentarios entonces, desde nuestras redes sociales de Voz Deportiva. Oye, también, disculpa, sí, adelante, Diego, Gaby. fue compañero además de Héctor Ponce, que no es un amigo que vive en la Villa Teniente, tengo un amigo que vive en la Villa Teniente, se llama Héctor Ponce, que es tío de Luciano, hay un Luciano, uno que aparece, ¿verdad?, como LU en Luciano Vázquez. el Luciano Vázquez. Él se llama Luciano Vázquez Ponce, y tiene un tío que se llama Héctor Ponce, así que le enviamos un saludo a la familia Ponce. Bueno, Héctor Ponce era más conocido como el Mané, era un puntero derecho y fue campeón en Colo-Colo, vino a Chile a jugar por Colo-Colo y fue campeón en el año 1979 con el equipo Albo. Perfecto. ¿Diego? Y la trayectoria también del Tanque Rojas es notable, parte de su carrera en Lanús, por allá por el año 56, imagínate. Mira. Muchos años atrás. Todavía no nacía yo, dijo Y Tito. fíjense la particularidad que voy a decir de la trayectoria del Tanque Rojas, porque bueno, de Lanús pasa al año 58 al Celta de Vigo, a España. Después pasa al Real Betis, y nosotros recordamos recién que fue ídolo de Boca, ¿cierto? Sí. En el año 61, adivinen dónde juega. En River Plate. River Plate. En el año 61, después del año 62, pasa al Lobo de La Plata, Gimnasia de Esgrima de La Plata, y en el año 65 al 68 es donde recala ahí en el barrio La Boca. Mira. La Bombonera en Boca Juniors. Después juega en Peñarol también, imagínate, un equipo gigante de Uruguay. Ahí llega O'Higgins, año 71, y en el 72 juega, bueno, se retira en Católica. Tuvo pasos también como técnico. Sí. En el año 77 en Santiago Wanderers. Sí. No le fue muy bien como... Notable la trayectoria del Tanque Rojas. Sí, Alfredo Tanque Rojas, ¿no es cierto?, que llegó aquí en Rancagua, si no mal recuerdo, vivía en el Hotel Santiago. Mire, y que este año... Ahí en calle Brasil, ¿verdad? Sí. Sí, en calle Brasil. Oye, y que este año reabrió sus puertas al Hotel Santiago, así que... Sí. Luego de que la pandemia estuvo funcionando como residencia sanitaria. Sí, ahora, por ejemplo, es muy distinto el Hotel Santiago, donde antes se estacionaban los micros, ahí, ¿no es cierto?, para tomar pasajeros, para tomar y dejar pasajeros. Hoy es prácticamente imposible. Oye, acá también nos llega un mensaje al WhatsApp respecto del tema que estábamos hablando anteriormente, de Camilo Moya. Roberto Soto Mondaca. Saludos, Roberto.
Nos escribe: Moya es gravitante en el esquema de O'Higgins. Sería lamentable su partida, pero en ese puesto hay muchas alternativas. Que le vaya bien si tiene la oportunidad de partir, y cuando ya deba volver lo haga acá mismo. Una linda oportunidad para el niño Castillo. Saludos a mi amigo Gabriel Arroz Mansor. Gracias, Roberto. ¿Ya está en Chillehue ya o sigue allá en Chillehue? Porque él estaba en el Quisco. Ah, sí, pues estaba de vacaciones, ¿o no? Claro, estaba en su segunda residencia. ¿Se acuerda cuando fue muy famoso la segunda residencia? Claro que sí. Bueno, él también en su minuto quiso entrar al Quisco y lo devolvieron con viento fresco. ¿Se acuerda que estaba muy famoso? No, claro. Nada, que no venga nadie para acá a contaminar. Así que un saludo para mi amigo Roberto, ¿eh? Saludos. Y para su cuñado Hugo, que ya voy a ir a sus clases de cueca. Perfecto. Claro. Ojo, quiero colgarme un poquito del comentario de nuestro amigo Roberto. Así es, Roberto Soto Mondaca. Porque, claro, Moya efectivamente ha sido gravitante en el esquema de Mural, lo que no quiere decir que haya sido un jugador descollante. Estamos hablando de cosas distintas. Gravitante quiere decir que efectivamente cumple un rol importante dentro de este esquema. Porque en la posición que juega, bueno, el balón pasa mucho por ahí, y también porque O'Higgins, como lo hemos visto durante todo el campeonato, es la zona media donde quizá está más la falencia, yo diría, que arriba, porque lo conversamos también durante la primera rueda, que tampoco era tanto como achacarle todo a los delanteros, porque los delanteros para hacer goles o en este caso para quedar en ventaja, tienen que ser alimentados. En una posición, claro, tienen que ser alimentados, y esa alimentación viene primordialmente del mediocampo. Entonces, por ese lado, ha sido un jugador que incluso ha metido pases goles. Recordemos el pase gol que le mete un pase filtrado muy muy bueno a Mati Belmar. Sí. Y defensivamente también, cuando no tiene estos hierros, cuando él basa su juego en fútbol simple, claro que ha sido gravitante. Yo coincido en eso con Roberto Soto. Muy buena acotación que nos hace ahí. Claro, pero así como también, como habíamos mencionado, un jugador en la posición de Camilo Moya, es muy evidente cuando falla, porque es el principal... Claro, ¿no? Y le ha costado goles en contra. Sí, es el tema, y eso es como lo que quizás a uno le deja más inseguridad. Esa es la pata media coja de esta silla. Es que eso pasa cuando nosotros vemos el vaso menos lleno. El vaso medio vacío. Acá mirando a la Hans, dice usted. Si no, por ejemplo, acá en Chile hemos tenido excelentes deportistas y siempre se lo recuerdan por la parte negativa. Sino que lo diga Caselli. Roberto Roja, por ejemplo. Muchos jugadores por ahí. Claro. Pero bueno, ya con esta eventual segunda baja de O'Higgins, y a falta todavía de la confirmación de algún nombre, que ya teníamos acá la afirmación completamente de Gabriel, que va a llegar uno así o así. Para ser rigurosos, Nico, y también para darle mucho más sentido a lo que ha dicho Gaby durante este tiempo respecto al jugador que podría llegar, el tema está acordado. Hay palabra con el jugador, hay palabra con el equipo. Según lo que nos dice Gabriel, ¿no? Está todo listo. Hay que responsabilizar a Gabriel en este caso si algo llega a fallar. Está todo listo, claro, estamos hablando de acá de que hay conversaciones directas del cuerpo técnico con el jugador y con el club también. Por lo tanto, ¿por qué digo esto? Porque no estamos hablando de una eventualidad si es que el jugador podría llegar o no, digamos, si es que quiere o no, sino que estamos hablando de que es una cosa de tiempo. Es el tiempo y los plazos, para ser más estricto ahí, son los que lo tienen un poquito atado O'Higgins, pero lo demás, hay venia, hay visado de parte de las dos partes, entonces estamos solamente a la espera de eso. Perfecto. 19:45 minutos, otro alto y nos vemos muy rápidamente. Chao. Voz Deportiva, verdad, pasión y fútbol. Tú escuchas Voz Deportiva. Blanco, rojo y azul, y una estrella en la cara. Donde quiera yo voy, con la cara pintada. Blanco, rojo y azul. ¿Nos pusimos la roja, compadre? ¿Nos pusimos la roja? Y habrá que ponérsela.
Pero ¿por qué habla como argentino? Nada que ver, Diego. Y ahora Por que pone, fuera. estamos acá en el país anfitrión. No. Oye, se viene partido de la selección ¿Quién juega, chilena. compadre? La selección chilena contra República Es Dominicana. que acá mi país es Rancagua y mi selección es O'Higgins, compadre. Mire, todo es válido. Pero es normal que esa pregunta, por más irónico que haya sido, Diego, de quién juega, contra quién juega. Hay poco ambiente. Claro, hay poco ambiente y mucha desconexión por el momento que también atraviesa la Roja. Yo recuerdo sus amistosos de Chile, póngase tipo 2013, 2014, con una selección en pleno crecimiento, amistosos contra Inglaterra, allá en Wembley, amistosos contra Brasil, contra Alemania, por ejemplo. Claro, ver... Es que hay un fenómeno que está sucediendo en el fútbol actual que no deja de ser llamativo, porque acá pasa un poquito colado, pero por ejemplo en Europa, en estas fechas FIFA se juega la UEFA Nations League. Sí. Es un campeonato que le gustó como la No, pronunciación. me gustó sobre todo la fonética que utilizó. UEFA ¿Cómo le diría usted? Nations League. ¿Ah? ¿Cómo le diría usted? Es que yo desconozco la palabra, entonces por eso no, por ejemplo, league. Es la liga de las naciones de la UEFA. Por ejemplo, vimos partidos de alto vuelo. De hecho, viene la final ya este fin de semana. Ya. El otro día yo vi un Croacia Países Bajos muy entretenido, 4-2 terminó ganando Croacia. Pero a lo que quiero hacer el punto es que al final Europa entendió de que ellos poniendo una competencia inventada hace poquito nomás, le dieron un poquito también más de seriedad a estos partidos, a estas fechas FIFA, que por lo menos en mi opinión terminan siendo muy tediosas. Y no solamente para los jugadores y para los clubes también que tienen que terminar cediendo, sino que también Claro. para los hinchas, para la gente que seguimos el fútbol, porque estas fechas FIFA, bueno, es interesante ver a los Alexis, a los Sí, Vidal, a los astros que Te vienen de Europa. te llenan los estadios. Pero por otra parte, uno queda con, por ejemplo, ahora con este fenómeno que digo de Europa, ellos ya no están disponibles para venir a jugar, pues entonces Claro. se terminan dando este tipo de escenarios donde, por ejemplo, jugamos con Cuba o jugamos Y ojo con que- República Dominicana y, por ejemplo, jugar con Argentina, que Chile tuvo la posibilidad, pero se cayó por un tema económico porque sale muy caro. Sí, y ojo, que mucho se habla de que Chile juega con República Dominicana, que juega hasta con, no sé, con Estonia, con Samoa Americana, no sé. Argentina, después de salir campeón del mundo, Curazao, va a jugar contra Indonesia, anteriormente había jugado contra Panamá, entonces... Juega claro, contra Australia también. Claro, Es que- bueno, Australia es un rival ya más... Claro, pero más igual es tradicional. de Claro. segundo o tercer orden. Es que aquí, muchachos, hay una... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hay un ahora? trasfondo. Hay un trasfondo. Claro, porque ¿qué es lo que persigue la FIFA, por ejemplo? Usted sabe que la FIFA ha ido comercializando esta actividad que es el fútbol y la quiere llevar, ¿no es cierto?, a todos los puntos del planeta. ¿Ah? Y es por eso, por ejemplo, que algunos critican, no, es que le están haciendo estos partidos a Berizzo para que pueda ganar y no. Están recibiendo instrucciones de la Federación Internacional de Fútbol Association, ¿ah? Que es la FIFA. Reagan Zurich. Claro, entonces, ¿qué es lo que pasa? Ellos quieren llegar a todos los continentes y a todos los países del mundo. Es por eso entonces de que tanto Uruguay como Chile, usted ve, por ejemplo, los partidos que juega Uruguay, ¿con quién son? ¿Con quiénes son los partidos que juega Uruguay, por ejemplo, en esta fecha FIFA? ¿Ah? Cuba, por ejemplo, ¿ve? Entonces, Chile jugó con Cuba, y no es porque quieran, ¿no es cierto?, ganar partidos, no, es porque están obedeciendo a un mandato de la FIFA para que jueguen precisamente para ir creando motivación. Por ejemplo, Cuba no tiene una tradición futbolera, como en su minuto tampoco la tenía, por ejemplo, Venezuela. Venezuela era más béisbol, era más básquetbol, eran otros deportes de corte americano. Pero de a poco fueron introduciendo el fútbol, ¿verdad?, para ir precisamente expandiendo esto de llegar, ¿no es cierto?, a todos los países del mundo, ¿no es cierto?, con el fútbol del balompié. Porque eso significa fútbol. Balompié. Mire, descubriendo el fútbol con Gabriel. Claro, fútbol, fútbol, ¿ah? Fútbol. Foot de, ¿ah? De Ah, pie. bien. Y ball de balón. Balón. Muy bien. Pero, Descubriendo conceptos aquí. o sea, yo le encuentro todo el Claro. sentido de lo que dice Gaby, aparte que, bueno, el fútbol se tiene que masificar y diversificar también, o sea,
el fútbol no solamente uno puede encontrar rivales en Europa o los más, digamos, avesados de América, sino que también uno puede ir descubriendo en esta otra y por ejemplo, la gira de Argentina responde más a eso, a darse como un paseíto, un tour. Claro. Y ahí, obviamente, aprovechar de jugar, pero esta fecha en sí, no, por lo menos en términos globales, no me merece como algo como de mucha seriedad, digamos, en términos de lo que pueda llegar a hacer cada selección, sino que lo veo como algo para tomar rodaje, para, en este caso, a mí no me llama mucho la atención los rivales en sí, no creo que haya mucho que hablar. Distinto sería, por ejemplo, si Chile estuviese en competiciones con estos equipos, ahí yo creo que ya sería otra cosa. Claro. Pero en este caso es preparación y, por ejemplo, en el partido contra Cuba, que mucha gente también ha escuchado esta opinión de pero si estos gallos no juegan a nada, No, pero oiga, ¿por qué traen a Cuba si nunca han jugado fútbol? Oye. Bueno, pero al final yo no necesito ver tanto a Cuba también. Más allá de que Cuba no haya generado mucho fútbol, que es un hecho, No bueno, llegó nunca. Oiga. Chile sí mostró la diferencia, Sí. y eso es lo que uno busca al final. eso es lo que uno busca. Pero acá en Chile se ha instalado mucho en el último tiempo los famosos fake news, que son fake news. Fake ¿Ah? news. ¿Ah? Que en la traducción literal es noticias falsas. Noticias falsas. Entonces, por ejemplo, se ha dado mucho en el último tiempo. Y una de las fake news que circulaba era que el partido de Chile con Cuba lo había organizado Gabriel Boric. No, ¿sabe qué? No sé por qué anticipé que iba a decir eso. Culpa el Bori. Claro, ¿me Culpa entiendes? al Boric. Porque, claro, entonces decir, no, es que Claro. este partido se lo organizan los de Claro. este lado. Un Ah, saludo a propósito. Aquí hacemos el fact check Oiga, con Gabriel. Oiga, ¿sabe? Le vamos a enviar un saludo al señor de los ascensos que Henry. Henry Barrientos, ¿verdad? Que Henry Tití. recaló en un nuevo club. Sí. Así que, claro, que está buscando pero ahora ya es fútbol masculino. Perfecto. En la Premier League de De Guatemala. ¿no? Guatemala, ¿o no? Así que, Bien. claro, le enviamos un saludo, ¿no es cierto?, que nos escucha. ok. Henry. En Brasil nos escucha Carlos Sierra Alta. Está todavía mi amigo Roberto allá en el Quisco. Perfecto. Está terminando. Atentísimo. Claro, está poniendo, ¿no es cierto?, los cuartos rodón ahí, ¿no es cierto?, en las ampliaciones que está haciendo. Y por aquí me cuenta que el Tanque Roja junto a Ernesto Oso Díaz vivían en el Hotel Santiago. Cuando Rojas pasó a Católica, a O'Higgins le tocó jugar de local en el Estadio Municipal de San Fernando. Ahí lo volví a encontrar. Lindo recuerdo ese. Perfecto. Oiga, hay que poner bastante atención con lo que va a pasar el fin de semana, porque habrá definición en el fútbol joven. Ay. Así es, sábado 17 de junio, en el complejo Quilín, cancha 1, que es donde se van a desarrollar todos los partidos, la sub-15 se mide frente a la Unión Española. Todo esto, las finales. ¿Día y hora? Sábado 17 de junio, 18:30 horas. Perfecto. Un día después, el domingo 18 de junio a las 18:30 horas, la sub-16, frente a Santiago Wanderers. También en Quilín. Así es, y la serie Proyección se medirá ante Colo Colo el mismo domingo, pero horas antes, a las 15 horas. Así que definición de sub-15, sub-16 y proyección este fin de semana. Y tampoco quiero dejar de lado lo que va a pasar con futsal. Así es, porque O'Higgins en esta penúltima fecha se va a enfrentar ante Recoleta en el Polideportivo Lourdes. El día de hoy a las 21:30 horas, el mejor de los éxitos entonces para los jugadores que también representan a O'Higgins, que recordemos todos, 21:30, Polideportivo Lourdes, entrada completamente liberada. Así que, de esta manera... Lleve su estamos- cocaíno. Así es, nos despedimos. Muchas gracias a toda nuestra sintonía, a todos nuestros auditores por comentar junto a nosotros los temas del día de hoy. Y nos reencontramos nuevamente el día lunes. Ojito ya para lo que va a ser el miércoles, Copa Chile, vuelve O'Higgins. Chau, chau. Voz Deportiva, verdad, pasión y fútbol. Tú escuchas Voz Deportiva.